Amados, buenas tardes. Seguimos con la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 4 y hoy día veremos un solo versículo, el versículo 12, que dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a tomar algunos aspectos de este versículo y los demás la próxima semana. Vamos a empezar orando para que el Señor nos guíe en esta enseñanza que es bien especial. Si pudieran cerrar sus ojos y dar gracias a nuestro Padre Celestial por su bondad, por su infinito amor, por el regalo asombroso que nos ha dado con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Y agradecemos al Espíritu Santo que nos da revelación de la palabra de Dios. Nos ponemos, Señor, en tus manos y pedimos tu bendición. Amén. Amén. En esta escritura, el apóstol Pablo le menciona a Timoteo que era joven, era soltero y estaba pastoreando una de las iglesias más importantes de las fundadas por el apóstol Pablo, la iglesia en Éfeso. Con sus grandes responsabilidades, el consejo y la palabra de dirección y aliento eran cruciales para quien parecía tener timidez y vacilaciones en manifestar el don de Dios que había recibido por la imposición de manos del apóstol Pablo, y a lo cual él alude en su segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, lo siguiente, que aparece en del versículo 6 al 8, y lo leo. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quizás por esto le está dando estas palabras en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Parecía que Timoteo tenía cierta timidez,
También, aparentemente, algunos desestimaban la juventud de Timoteo, para lo cual era necesario tener un testimonio de madurez espiritual. Primeramente, Pablo le insta a ser ejemplo de los creyentes en palabra. En el original ahí aparece el término logos, lo cual comprende, por una parte, las expresiones de comunicación con los demás, con términos adecuados, respetuosos, prudentes, cálidos e incluyentes. Como asimismo, por otra parte, ser ejemplo en el conocimiento y la enseñanza de la palabra de Dios, las Escrituras. Y estas son áreas importantes en el testimonio pastoral, como también en todos los creyentes, especialmente en aquellos que sirven en áreas de responsabilidad para con una congregación. Ser ejemplo de los creyentes en palabra. Nos recuerda escrituras al respecto de lo que es nuestra habla. Muchas que aparecen en el libro de Proverbios. Veamos algunas. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Muy importante, las palabras nuestras y la entonación, cómo las decimos. Proverbios 14, 23. Toda labor da su fruto, mas las vanas palabras empobrecen. Un pastor debe ser cuidadoso de no usar vanas palabras. Proverbios 15, 2. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios dice sandeces. Proverbios 15, 4. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Nuestra habla apacible y nunca que usa palabras perversas. Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Y por último, Proverbios 20, 15. Hay oro
y multitud de piedras preciosas, pero joya más preciosa son los labios prudentes. El siervo, la sierva de Dios, tienen que cuidar sus palabras en todo aspecto, por la responsabilidad ante Dios y también hacia los demás. Nuestro referente es Jesucristo. Y como creyentes, hemos de estar bien familiarizados con su ejemplo y con sus palabras. Y para aquellos que sirven en responsabilidades pastorales, es imperativo que sus vidas y su hablar sea bajo la norma de la palabra de Dios. Claramente, el apóstol Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la vida de los siervos y siervas de Dios está cimentada en la palabra de Dios, entonces van a ser portavoces de la opinión de Dios y no de su opinión propia. Su constante referencia en el habla será: ¿qué dice la palabra de Dios? Esta práctica evitará que los creyentes caigan en el humanismo, esa filosofía y religión que considera la opinión del hombre por encima de la palabra de Dios. Muy importante el habla y cómo se habla. Seguimos con la enseñanza del apóstol a Timoteo. Sé ejemplo en conducta. Otro aspecto muy relevante, pues la conducta es la evidencia práctica, patente, de la relación con la Trinidad. La conducta es el reflejo de la vida interior. Es la evidencia palpable del sano temor a Dios, de la consideración siempre presente a hacer lo que agrada al Señor. De la siempre presente conciencia que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha. Y uno puede recordar las palabras de Jesús: aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón. Ahí está la guía para nuestra conducta. Después sigue el apóstol Pablo a Timoteo: sé ejemplo en amor. Esta es la característica más relevante para cualquier creyente, seguidor de Cristo. Y mayormente todos aquellos que lo sirven. En nosotros debe continuamente estar presente la conducta que evidencia el amor ágape de Dios en nosotros. Incluso a la luz de la palabra, esta es la vara con que somos medidos respecto a nuestro testimonio frente a Jesús. El mismo apóstol Pablo es usado por el Espíritu Santo para ponernos el tema del amor en estos términos. Ahora, yo os muestro un camino mucho más excelente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto aparece en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3. Nuevamente, nuestro referente es Jesucristo. Es Él quien nos demanda: amad a vuestros enemigos, haced bien, orad por los que os ultrajan y os persiguen, perdonad a vuestros ofensores. El amor de Dios es bien concreto. No deja espacio a la especulación ni a vanos romanticismos. Es entonces nuestro deber aplicar a la vida el ejemplo del Señor, que dio su vida por los pecadores hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nos dice en Lucas 9:23. Me pregunto, ¿cuál es mi sentimiento? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Y cuáles son los hechos concretos de amor hacia los demás? Los siervos de Dios sirven por amor a los demás, porque el amor
de Dios en ellos sobreabunda y toca con bendición real a otros. Y muchas veces es con actos concretos de ayuda, de apoyo, de entrega, de bendición, aunque también pueden ser palabras de edificación, de consuelo, de misericordia, como es el ejemplo de Jesús. En quien también vemos en ocasiones que puede ser de exhortación. Y la palabra de Dios nos enseña de que si hemos de exhortar a alguien, debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre. Y eso también aparece en una epístola del apóstol Pablo. Aparece en la epístola a los Gálatas, capítulo 6. Y leo lo siguiente. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que es el amor. El amor. Entonces, nosotros, como creyentes, y mucho más, si somos siervos del Señor, debemos ser ejemplo en amor, como dice aquí el apóstol Pablo. Que el Señor los bendiga y seguimos con este mismo versículo la próxima semana. Amén. Amén.